Estamos de vuelta en edición nocturna con el tema de la independencia del Poder Judicial, o el Poder Judicial en sentido general. Preguntaba, al final del segmento, llamaba la atención sobre el hecho de que todavía, por efecto de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, hay un ingrediente político en la designación de los jueces, ¿no? Eso es evidente. Sí, yo creo, Miguel, que eso es... Yo creo que sí, que hay un elemento político, claro, que se atempera un poco con la conformación de ese órgano constitucional. El tema de la politización en la designación de los jueces, de las altas cortes y todo esto, pues evidentemente no es un tema que concierne únicamente a la República Dominicana. Uno podrá ver el tema de los Estados Unidos, que quizás sería algo sería escandaloso que un presidente en ejercicio sea el que nomine entonces a un juez para la Suprema Corte de Justicia, y que sea tan fácil identificar la tendencia de ese juez, si va a ser un juez conservador, si va a ser un juez liberal. Hemos visto esos casos últimamente para la designación de los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso de España también. Se da mucha esa discusión. Ahora, ¿qué yo creo que es lo más importante? La legitimación viene en las decisiones de esos jueces. Que hayan motivaciones que puedan sostenerse en la doctrina. Yo creo que eso falta. Hace mucha falta eso. Ese era el sentido de una pregunta, es decir, exacto, en la medición del nivel de independencia, la motivación se determina por la calidad de la sentencia, ¿no? Yo creo que en la motivación, y hay que decir, y escúcheme, Ramón, sí, es cierto que también aparecen unos genios, ¿no?, que pueden motivar muy bien decisiones y escondiendo motivos que obviamente espurios. Pero yo creo que si yo elegiría algún factor para determinar cuán independiente puede ser el juez, indudablemente que va a ser la motivación, porque ahí que uno va a poder ver, va a poder controlar, la ciudadanía va a poder controlar cómo ese juez se comporta frente a esos deberes que tiene como servidor público, en este caso de ser objetivo y de ser independiente. Julio decía algo sumamente importante ahorita, las decisiones de Suprema Corte de Justicia, que si no son vinculantes antes para un juez, primera instancia, juzgado de paso, corte de apelación, variar una decisión sentada por Suprema Corte de Justicia tenía que motivarla y justificarla muy bien. Sí. Ahora cualquier juez te desecha una decisión de Suprema Corte de Justicia, no pero es que también la Suprema Corte de Justicia varía sus motivaciones sin justificarla también. Yo tuve una experiencia con los procesos de las impugnaciones del proceso de privatización aquí en el país, que la Suprema Corte de Justicia cambió de criterio 5 o 6 veces en el mismo tema, y cambiaba el criterio en 5 o 6 decisiones sin justificar por qué lo variaba. Entonces, ¿cuál de esas decisiones sentaba un precedente? Bueno, se supone que todas. Es que no sientan pero si hay precedente. 6, si dice el doctor Concesión que hubo sobre un mismo tema 6 opiniones diferentes, ¿cuál de ellas? Porque aparecía el interés político de qué decisión tomar en el aspecto. Hay que decir, Ramón, que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el año 2013, la 94-2013, donde habla del autoprecedente. Es decir, y eso para tratar de garantizar la igualdad en el tratamiento del ordenamiento jurídico. Es decir, si el tribunal, en este caso la Suprema Corte, varía su criterio, tiene que explicarlo. Tiene que explicarlo. Porque entonces estaría aplicando de manera desigual a un mismo caso, una interpretación que había dado anteriormente, entonces ahora se torna arbitraria. Si no lo explica, se torna arbitraria la decisión. Ahora, el concepto añejo de el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, ya no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia en cierta medida, ¿no? Porque hay un tribunal que tiene la capacidad y la vocación constitucional, en materia incluso constitucional. en materia constitucional. Pero no es una litis determinada. Bueno, pero todo lo que se ventila en la justicia, y lo digo yo de mi perspectiva del ego en la materia, tiene que ver con la Constitución de la República, ¿no es cierto? La constitucionalización del derecho. Así es, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema. Es el órgano de cierre. Sí. Yo le preguntaba recientemente al doctor Subero Isaac, a quien tuve el privilegio de tener aquí hace varias semanas. El del crepón negro de la justicia. Yo le preguntaba que si él sostenía todavía el criterio de que el establecimiento de una Corte Constitucional independiente de la Suprema Corte de Justicia y no como una sala más iba a producir lo que él llamó en su oportunidad un choque de trenes, y me dijo que él sostiene todavía ese criterio. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre eso?
A mí me gustaba una sala en la Suprema, me gustaba una sala, pero tengo que reconocer, el Tribunal Constitucional ha hecho un gran trabajo. Al principio yo era partidario de que existiera una sala para evitar contradicciones, pero en honor a la verdad hoy reconozco que el Tribunal Constitucional ha hecho un gran trabajo. Yo siempre estuve de acuerdo con el Tribunal Constitucional, incluso los debates que se armaron, hice algunas publicaciones y en unas conferencias. Incluso me acuerdo que nada más y nada menos enfrenté al profesor Luciano Pichardo, que estaba con la tesis era vicepresidente de la Suprema. Era de la sala. Entonces, básicamente, la razón por la cual era, en primer lugar, como dice Ramón Emilio, el Tribunal Constitucional ha demostrado que ha hecho un gran trabajo. Dejarlo en una cuarta sala, una tradición civilista y legalista, iba a apocar lo que iba a ser el impacto. O sea, porque nosotros vivimos una tradición jurídica donde la Constitución, cuando uno estudiaba Derecho, era como el deporte y la religión cuando uno estaba en la escuela. O sea, era una materia que no tenía ninguna relevancia en la universidad. Con el Derecho Constitucional, nosotros nos construimos como comunidad jurídica siguiendo los códigos franceses y el positivismo kantiano. O sea, y en ese tenor, el razonamiento constitucional, que es principista, era una gran debilidad de nuestra tradición jurídica. Recuerdo que cuando discutíamos el Código Procesal Penal, un juez que se oponía al Código Procesal Penal decía, es que todo lo que está en ese Código Procesal Penal está en la Constitución, y siempre ha estado en la Constitución, digo yo, pero nunca se ha aplicado. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos que llegar a convertir en ley adjetiva un principio constitucional para que los jueces lo respetaran, porque la Constitución nunca se respetó. Entonces era necesario que un tribunal independiente empezara básicamente a cohesionar el valor del mandato constitucional en la comunidad jurídica. Yo creo una cosa, Miguel, Julio, 30 segundos. Aquí hay que ser sumamente riguroso para la elección de los jueces. Un juez no puede ser cualquier persona, cualquier abogado. Un juez es Dios en la tierra. Un juez te quita tu libertad, te rompe la familia y te quita tu patrimonio. Oye, ¿qué poder tiene un juez? O te lo afecta. O te lo afecta, por lo menos. Yo pienso que buscar una forma de selección, hay que ser un sedazo, un tamiz. No todo el mundo puede ser juez de la República Dominicana. Es en nombre de la República que hay un juez. Falla en nombre de la República. Y me viene Séneca a la cabeza, en un momento que se hablaba de reforma en la antigua Grecia, él tenía una queja y decía, es difícil iniciarla en este momento, donde están sentados en el banquillo de magistrados quienes debieran estar sentados en banquillo de acusados. Y eso pasa mucho en muchos tribunales de la República todavía, que por un enllavismo político, por una influencia económica, ponen a cualquiera juez de una corte. Pero cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para llenar las vacantes existentes en el sistema judicial, se hace por una especie de concurso, ¿no? Y se pasa por una revisión y se pone a prueba el conocimiento y el sentido que tienen los aspirantes a esos cargos. Miguel, entonces, ¿dónde está la falla? Te han sacado fiscales y te lo llevan a Suprema Corte de Justicia. Sí, en realidad, Miguel, digamos que esa es una ceremonia muy parecida a una pantomima. Porque todo el abogado en ejercicio sabe, cada juez, al menos de la Suprema Corte de Justicia, cómo llegó ahí. Decía Ramón Emilio, de un funcionario designado por decreto, como es el caso del magistrado Moscoso Segarra, brinca a la Suprema Corte de Justicia, como un procurador adjunto, como Frank Soto, llega a la Suprema Corte de Justicia. Son funcionarios designados por decreto. Entonces, su vinculación política, además, en el caso de Frank Soto, me parece que era miembro del Comité Central del partido de gobierno. Sí. Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura muy politizado, en el que el presidente de la República ejerce una hegemonía entonces no se puede hablar. Esa era mi pregunta inicial. ¿Podemos hablar en el país de un poder judicial realmente independiente? No. Mira, Miguel, Y no ha quedado muy claro su opinión. Bueno, ustedes han sido muy abiertos, pero yo quería saber, porque probablemente muchos amigos televidentes tienen la misma preocupación mía, ¿no? Es decir, estamos mejor hoy en la justicia, que antes de la primera hora de... Eso es relativo. No, por Dios. Yo decía, Julio, y sostengo, si yo ocupara alguna vez un cargo judicial, cualquiera que sea, mi oficina se cierra.
Aquí hay jueces de Suprema, jueces de alta corte que tienen sus oficinas abiertas y funcionando. Lincoln, cuando se juramentó presidente, le dijo a su adorada esposa, búscame 2 paños blancos, una para mi mesa de trabajo y otro para mi biblioteca. Porque esta oficina, como el socio mío va conmigo a Casa Blanca, esta oficina se cierra. Eso se llama tener honor, tener dignidad. Pero cuando un juez de Suprema deja a sus hijos, deja a su esposa en su oficina funcionando, olvida y tumba que la influencia se Ahora, ejerce. en todos los países democráticos que han alcanzado un nivel de desarrollo de la democracia, todos los poderes y todas las instancias de ese país están sujetos a algún tipo de supervisión. Y yo me digo, ¿quién supervisa el sistema judicial dominicano? El Buena Consejo. pregunta. El Bueno, Consejo de debe los ser Poderes. ya sabemos, Consejo y el sí, control político pero ya debe sabemos ejercerse a través que del ese Consejo de la ente Magistratura. político, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, No, el Consejo del Poder Judicial. bueno, está bien, otra cosa. bueno, un primer exactamente, elemento, sí. pero ¿cómo opera? Es decir, ¿quién decide y qué mecanismos se usan, por ejemplo, para hacer que la disciplina y el respeto a la ley y al derecho se cumpla en las decisiones de la justicia? Pero es que hay un gobierno interno y hay una serie de normas en la ley de cómo debe comportarse un juez. Y tanto para los jueces del grado inferior del Consejo del Poder Judicial como para la evaluación final de los jueces de alta corte, que es el Consejo de la Magistratura, hay muchísimos elementos que se han desarrollado en términos reglamentarios para evaluar su desempeño. Y el tema político, para mí, o sea, como algunos de ustedes decían, en Estados Unidos hay 5 jueces conservadores, a veces 4 liberales, a veces 4 conservadores, a veces 5 liberales, pero agarra la sentencia de esos jueces. Claro, sí. Agarra la sentencia, es el más cavernario de todo, el término, por ejemplo, de los derechos de la reproducción sexual, etcétera, etcétera, o con temas religiosos, lo que tú quieras, tiene sentencias que son, o sea, son personas que tienen un respeto y hay una cualificación del actor que es fundamental. Entonces, las influencias en tu tema, como decía Julio, en tu tema de la independencia, que tú lo has traído, van cambiando con el tiempo. Los problemas de ahora no pueden ser los problemas de la década del 70 o de la década del 80. Van cambiando, por ejemplo, tú agarras a Peces Barba, que te hace un análisis brillante sobre los problemas en la judicatura europea, en la Europa desarrollada. En la Europa, lo que se denominaba Europa Occidental, se supone las mejores democracias. Y tú puedes tener que ahora hay congresos enteros cuya preocupación fundamental ya no es la influencia política ni la influencia de los grupos de presión económica, sino la mediática. Ahora el problema de la justicia en países que tienen una justicia súper buena es la presión de los medios de comunicación, es la voluntad de los jueces que quieren ser graciosos. Bien, caballero. Entonces es un tema terrible. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con edición nocturna después de ella.